Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Hola, ¿cómo están? Otro miércoles más transmitiendo su programa y hoy tenemos muchas noticias para ustedes. La primera de ellas, bueno, es que como ya lo podrán ver nuestros seguidores, tenemos un cambio de nombre que se los veníamos prometiendo desde hace varias semanas, ¿verdad, Fabi? Sí, así es. Y bueno, el nuevo nombre es Un para el Aire, que somos nosotras dos, y bueno, estamos encantados y muy contentos de siempre traerles invitados de gran relevancia y con cosas que de verdad todos debemos de conocer. Y como somos ignorantes en el tema, muchas veces no sabemos qué es lo que sucede con nosotros, no sabemos hacia dónde dirigirnos. Y bueno, el día de hoy también tenemos un súper tema. Fabi, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal va tu semana? Bien, muy bien. Aquí mitad de semana, muy atareado como siempre, el tráfico a reventar, el estacionamiento peor, ya no sé. Sí. Siempre. Pero bueno, ya, aquí estamos. Muy bien. Pues nuestro invitado, ¿quién es, Fabi? Hoy nos acompaña Ricardo de la Fuente. Él es psicólogo organizacional de profesión, es capacitador sobre temas tanto humanistas como relacionados a las ventas. Adicionalmente es autor de 5 libros, el último de los cuales es El Ejecutivo Cuentas Clave, una profesión estratégica. Desarrolló un método de capacitación humanista denominado SCAP, en el que se combinan los aspectos técnicos con humanistas, en especial en el manejo de emociones y su aplicación de los aspectos técnicos. Estableció una agencia de capacitación Proyecta en el 2002. Su objetivo profesional es brindar apoyo a personas que quieran evolucionar en lo profesional y personal simultáneamente. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido al programa. Bienvenido, Gracias. Ricardo. Gracias. Pero tenemos también un dato, ¿no? Sí, ¿sabías que trabajar en evitar los conflictos en el trabajo pasa por entender la importancia de las emociones individuales? La clave para el buen entendimiento está en la escucha empática y en el manejo asertivo. Sin el desarrollo de la inteligencia emocional, no es posible prevenir el conflicto en el trabajo, independientemente de la naturaleza de los mismos. Y ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es asertividad, liderazgo y el manejo de emociones. Y pues para eso, qué más que tener aquí a un experto que nos va a hablar de todo este tema. Y empezando, escuchamos aquí que desarrollas tu método de capacitación humanista denominado SCAP. ¿Nos podrías decir qué es SCAP? Sí, gracias. Buenos días nuevamente. SCAP es un método de capacitación, como bien lo dices, humanista, pero que también incluye los aspectos técnicos, porque implica 4 fases, de acuerdo a lo que es la psicología de la educación, tomando varios de sus paradigmas. Entonces, iniciamos con la sensibilización. Esto hace que el capacitando se involucre emocionalmente en el proceso, o sea, aún la capacitación técnica no tiene por qué ser aburrida. Y eso lo demostramos con SCAP. En esta fase de sensibilización nos ponemos en el contacto con su persona y con el aquí y el ahora. Después viene lo que es la cognición, es la parte técnica, por decirlo así, pero que se tiene que relacionar también con las emociones. No puedes casi aplicar ningún aspecto técnico si no hay una emoción, si no hay un gusto. Y cada aspecto técnico se corresponde a una emoción particular. Después viene la asimilación. Tener el conocimiento por acá arriba en la cabeza no sirve de nada si no formas las conexiones neurológicas adecuadas. Y para eso vemos que en esta etapa la asimilación, las formas de que se pueda asimilar ese conocimiento de la manera más clara. Y la última es la práctica. La repetición es lo único que garantiza que la capacitación se vaya a aplicar posteriormente. Entonces yo te diría que esas son las 4 fases de lo que es SCAP. Leyendo tus libros, Ricardo, yo tengo aquí 4 de tus libros, uno que es el Manual de Representante Médico, otro que es Las buenas prácticas de fabricación en la industria farmacéutica, Reclutamiento, selección e integración de representantes médicos y El Ejecutivo de Cuentas Clave, una profesión estratégica. Este libro último del Ejecutivo de Cuentas Clave es el último que he leído y yo quiero juntar estos dos, principalmente reclutamiento, selección e integración de representantes médicos y el Ejecutivo de Cuentas Clave. ¿Por qué? Porque yo encuentro aquí valiosas herramientas para... Sabemos que
finalmente esta parte nos lleva mucho al entendimiento de nosotros mismos. Sabemos que la capacitación que tú das es principalmente a la industria farmacéutica, pero yo encuentro en estos libros que podríamos entender para cualquier ámbito, para cualquier profesión, para cualquier trabajo que nosotros desempeñemos, todas esas herramientas que deberíamos de conocer. Este es el libro como el que podemos tener en el escritorio y estarlo leyendo y leyendo una y otra vez. En esta parte de las emociones, en tu experiencia, ¿cuál consideras que es el principal obstáculo que presentan algunas personas para desarrollarse adecuadamente en su profesión? Ahorita decías que podemos tener el conocimiento suficiente, ser profesionistas, pero ¿qué es lo que nos atora siempre para desarrollarnos al 100% en el trabajo? Esto es tan amplio, Fabiola, tan resumido. Bueno, tenemos 4 o 5 horas. Bueno, bien. La situación con el actuar de la persona, primero lo tenemos que ver desde el punto de vista individual. Entonces vamos a revisarlo desde estos 2 puntos de vista. Hay uno individual y hay otro social o empresarial. Desde el punto de vista individual, hay una situación cada vez más diversa con las diferentes generaciones. Yo, por ejemplo, nacido en el 59, soy baby boomer. Nosotros somos esos que nos partimos el alma por la empresa, en una época que la empresa te respetaba y te daba tu lugar. Las generaciones posteriores han ido perdiendo eso. Y ahora el problema viene que las empresas luego los desechan demasiado fácilmente. Ya no hay esa imbricación entre las dos áreas y las nuevas generaciones entonces se involucran menos. Si eso añadimos lo personal de cada uno, es que me enseñaron en casa. Y con respecto a eso podré tener menos o más situaciones. Pero la casa no es lo único que importa, el aspecto social también. Si eso le aunamos, por otro lado, el aspecto empresarial, entonces esto ya lo hace más complejo. El aspecto empresarial puede ser también muy diverso, ¿sí? Pero no obstante, cada vez hay menos empresas que toman al individuo y lo desarrollan para tener una carrera de por vida. Eso ya no existe. Ya no existe. Todavía donde sí existía en Japón, ya tampoco existe. Entonces tenemos a una persona que sabe que su futuro es muy incierto. Entonces, ¿cómo me voy a involucrar tanto si ya ni siquiera voy a obtener una pensión adecuada, ¿no? Entonces, cuando ya vives con esa situación, hay tantos problemas, ¿sí?, que es difícil dejar de ver el aspecto individual para incorporarte totalmente a la empresa. Aquellos que lo logran, sin embargo, serán bendecidos porque serán reconocidos, obtendrán ascensos y podrán desarrollar de una manera profesional más plena. No sin sus bemoles, por supuesto. En esta parte, a mí me llama un poco la atención ahorita esto que comentas, porque no nos limita eso a nosotros mismos como individuos a poder desarrollarnos plenamente. Podemos tener cosas externas, ¿no? El asunto de la empresa, algunos otros motivos, pero el hecho de también generacionalmente estar cambiando esto, ¿no sería una cuestión también de limitarnos a nosotros mismos para no desarrollarnos plenamente y no decir, bueno, me voy a involucrar completamente con la empresa, me voy a adentrar, voy a dar el 100% de mí para poder desarrollar bien mi trabajo? Podría ser, pero ahí sí depende de la empresa donde tú estés. Hay empresas que buscan la afiliación. Con esta situación de que hay tanta volatilidad laboral, entonces las empresas sólidas, fuertes, buscan la afiliación. Tal vez no te ofrezcan un trabajo de por vida, pero sí te ofrecen que mientras estés ahí vas a estar bien. Entonces la persona sí realmente se siente involucra. Un compromiso, ¿no?, con la empresa. Una de las principales reacciones del ser humano es la reciprocidad. Nuestra tendencia a ser recíproca implica que si me das algo, yo debo darte algo a cambio. Entonces, aquellas personas que sienten que las empresas les da, también buscan darle. Entonces, aparecen de repente asociaciones como Great Place to Work, un lugar, un gran lugar para trabajar, ¿no? Bueno, eso corresponde a esa tendencia. Entonces, todo depende del rango de opciones laborales que hay. Hay desde esas hasta algunas que, francamente,
pues usan a las personas. Entonces depende de dónde estés, en qué segmentos, cuál sea tu educación. Entonces, como verán, esto es verdaderamente multicultural. Claro, pero hablando un poquito de esto es organizacional, pero un individuo puede desde su liderazgo personal buscar una empresa con estas características. Claro. Claro, ¿qué tendría que tener? ¿Qué tendría que aprender? Lo primero, vivimos tan encerrado en nosotros mismos. Mencionabas este libro de reclutamiento y selección. Es fabuloso cómo cuando entrevistas a candidatos a representantes, ¿por qué quieres estar aquí en esta industria? Porque pagan bien. ¿Dónde está la vocación? ¿Algún otro motivo? Sí, muchas empresas dan automóvil. ¿Dónde está entonces, no? Eso te garantiza que esa persona, si la contratas, se queda por dos situaciones: por el salario y eventualmente por el auto. Por el automóvil. Sin ellos no son nada. Entonces, la persona que entra al trabajo, por ejemplo, de representante médico con auténtica vocación, fue mi caso, yo inicié como representante médico, o sea, a mí me pagaban por visitar a mis amigos. Así, me pagaban por ver a mis amigos. Sí. Entonces, en ese sentido, yo me desarrollé plenamente, con una ventaja, fue en provincia. Bueno, sí. Para evitar esos problemas Sí, que tenías exacto. ahora, Fabiola. Sí. Oye, y nuestras creencias, nuestra educación, nuestra formación definitivamente tiene algo que ver también en cómo nos presentemos ante una situación de estas en un trabajo, ¿no? Claro. Bueno, la educación. Hay algo que se llama, ya casi no se menciona, pero lo sigue habiendo, brecha generacional. ¿De dónde viene eso? Los que ahora son padres buscan educar a sus hijos de una manera similar a como fueran educados. ¿No hay esa posibilidad? Las brechas generacionales son tantos que hay una interrupción de la comunicación o un cambio total de tendencias. Por ejemplo, hablamos del trabajo. Todo lo que hagas en casa se va a reflejar en el trabajo. Uh-huh. Es la época de los niños berrinchudos. ¿Sí? Cuando yo estoy en un autoservicio y veo que el niño empieza a llorar hasta que le dan lo que quiere, algo me queda claro: va a ser totalmente egoísta. Eso, claro, extrapólalo al trabajo. Yo fui un niño de este tipo. ¿Qué hago? Voy a la empresa y quiero más. Y entonces así me educaron, a tomar más. Es la generación de te lo mereces todo. Y punto. Y eso es tan irreal, Claro. tan irreal, que entonces tarde o temprano hay un choque cultural. Pero como es algo difícil cambiar nuestras creencias básicas, mira, yo sería muy buen esposo si no fuera por mi esposa. Sería un excelente padre si no fuera por mis hijos. Sí, claro. Sería un muy buen capacitador si no fuera por mis capacitandos. Y entonces de esta manera rehuimos nuestra propia responsabilidad. Te excusas, ¿no? Pero ni siquiera es nada más excusas. Es lo que me enseñaron. Tú estás bien, el otro está mal. No entremos al tema tan interesante. Pero sí, así es. En tu libro Reclutamiento, Selección e Integración de Representantes Médicos, hablas del proceso de selección al momento de contratar a un empleado y mencionas: todo individuo tiende a expresar de una u otra manera sus conflictos personales. En tu experiencia, ¿qué es lo más recurrente que te has encontrado? ¿Yo escribí eso? ¡Wow! Mira que yo lo leí. No. Y mira, no me basta de mentir, porque hasta tengo aquí mis papelitos, Todas mira, tus separados, notas. donde te puedo leer cada cosa Bueno, que escribiste. Mira, está subrayado. Hasta que conozco una persona que me consta que ha leído por lo menos 2 de mis libros, Mira, ¿no? fíjate, aquí te traigo todos, ¿eh? Bueno, mira, es una pregunta bien interesante. Lo que nosotros somos lo llevamos a todos lados. Esos conflictos que tenemos los llevamos al trabajo. Es nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar. Es incluso nuestra manera de conflictuarnos.
que viste en casa, qué imagen te dio la autoridad. Entonces, ya en ese sentido, ¿cómo detectas tú las actitudes? Nadie lo sabe. Por supuesto, a nivel de psicología tenemos una serie de elementos. Tú puedes tener un test, una batería de psicométricos. Ahí te puedes dar cuenta de la inteligencia. Hay algunos test de inventario de personalidad. Te dan algunas luces sobre esto. Que tú lo sepas es casi imposible. Todavía peor. Podrían hacerse estudios vocacionales. Las empresas no los hacen. Por lo menos, lo que yo sugiero es que la persona que busca trabajo haga su propio análisis vocacional. De hecho, hay un tip. Tu hobby es tu neta, es tu verdad, es tu esencia, es tu vocación. Entonces, lo que sea tu hobby, eso tiene que ver con tu vocación. Por ejemplo, a mí me gustaba viajar. Desde siempre, a los 21 años ya no vivía en la Ciudad de México. O sea, mi hobby lo llevé al trabajo. Y pues a lo mejor no me gustaba visitar médicos, no sabía ni lo que era eso. Entrevistar médicos tiene sus bemoles. Sí. Fui feliz entrevistando a mis amigos. Me pagaban por ello. Entonces, ¿cómo lo detectas? Esa es la pregunta de los 64,000. Y no olvidemos que una persona no es un punto en el tiempo, es un continuum. Entonces, el área de recursos humanos y el jefe directo debe tener tu continuum para ir determinando tu vocación, tus actitudes. Todavía más, el ser humano tiene clásicamente un conflicto prácticamente freudiano, el conflicto con la autoridad. Eso es todo. Y luego, ¿qué hacemos? Sí. Este muchacho tiene conflicto con la autoridad, no lo contrates. Oye, son los mejores. ¿Por qué? Porque son los más aguerridos. Sí, pero me va a dar problemas. Entonces el problema no es la persona, es el jefe. Un buen jefe dice, pues yo quiero a este. ¿Por qué? Primero porque me va a conflictar. Ahora, el verdadero problema es cómo vemos el conflicto. El conflicto no es un problema personal. A veces lo llevamos a ese nivel. Pero el conflicto es la forma como las empresas solucionan sus problemas. Imagínense. Si a marketing, si a mercadotecnia le dieran chequera en blanco, pues ya no hay chequera, ¿verdad? Pero bueno, le dieran las transferencias en blanco, ¿qué haría? ¿Se acababa todo el dinero? Entonces, ¿cuál es el conflicto que surge? Finanzas. Mercadotecnia, no gastes tanto, te pongo un presupuesto. Maldito presupuesto, ¿pero por qué? Si no te lo acabas todo. Pues sí, ¿verdad? Otra. Una empresa fabrica algo. ¿Qué quiere producción? Sacar el trabajo, que se venda, porque además ya están las ventas y hay que mandar el pedido de vainilla al Tajín. Está bien, perfecto. Oye, pero le faltó esta situación. ¿Quién establece el conflicto? El área de calidad. Dice, esto no puede salir. Oye, pero me lo están pidiendo. Sí, y ya está fabricado. Sí, pero tuvimos este problema. Bueno, lo mandamos y luego lo resolvemos. No, primero tenemos que resolverlo para que no haya ese problema. Entonces, la vida empresarial está llena de conflictos que hay que encontrar un punto medio para que sea en beneficio de la organización, del cliente, del consumidor o de quien sea. Oye, que aquí en esto que estás hablando ahorita, entra mucho esta parte de la comunicación. Yo creo que en la mayoría de las empresas lo que falta es la comunicación, ¿no? El no tener esa comunicación entre departamentos, el no escucharnos, ¿no? El siempre estar con la idea de lo que yo estoy haciendo está bien hecho y no me interesa lo que pase a mi lado izquierdo, claro, a mi lado derecho. Cierro los ojos y yo voy para adelante. Yo creo que es un problema recurrente, ¿no? En muchos lados. Y eso también tiene que ver con nosotros mismos. Que parte de lo que nos estaba diciendo también. Y que algo no está saliendo como debe de ser, ¿por qué no lo comunico? ¿Por qué no detengo las cosas en ese momento? Y hablo con mis compañeros. Aquí el problema muchas veces es
entre compañeros. Aquí tengo algunas frases, ¿no?, que escucho muy a menudo. No demuestro mi capacidad para que no me exijan más actividades. Sí. No le enseño a mis compañeros cómo hacer las cosas para que no sean mejores que yo. ¿Qué pasa con este rollo del boicot laboral? Siempre estamos evidenciando los errores de los demás. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, tu comentario es tan amplio que déjame seccionarlo. Por partes. Primero, falta una comunicación adecuada porque lo que hay es un exceso de comunicación. Entonces, lo debes de comunicar. Tú tienes que tener la habilidad para detectarlo. Ahora, la comunicación es una situación de dos vías. Creemos comunicar porque emitimos. Eso no nos garantiza que alguien nos escuche. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es tener un método más adecuado de comunicación. Si yo comunico algo, lo menos que puedo esperar es que haya la información de retorno. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un problema. Lo otro que tú mencionas del boicot, eso se da en varias fases por la cultura de mexicano. Creo que todos hemos sabido aquella anécdota de los cangrejos que están en una cubeta y los empiezan a tirar. ¿Sí? Y decimos que ese es el mexicano. Bueno, esta es una de las formas como hemos subestimado la mexicanidad. El mexicano es muy trabajador. El mexicano es muy noble. Pero depende en el medio. Si tú eres un jefe que tiene este tipo de situaciones, el boicot que tú le hagas a tu subalterno se va a replicar entre ellos. También tiene algo que ver la generación. ¿Sí? Tenemos generaciones cada vez más egoístas. ¿Sí? Eso empieza a ser un problema, no porque el egoísmo sea malo en sí. El egoísmo no es malo. Es malo. Tengamos, pero no queramos lo de los demás. ¿Sí? Eso combinado con una cultura, el dinero es todo lo que importa en la vida, pues ya hace que todo esto falle. Entonces, eso ya da el mensaje. Tengo que hacer por las vías más largas. A veces esa persona ni siquiera recibió el mensaje. Era tan fácil saludar. Claro. ¿Sí? Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Te quiero solicitar esto. Pero mejor se lo mando en un texto, en un mail, por Dios. Eso es comunicar sin comunicar. Sí, que en este tiempo también todos participamos en ese juego. Y ya esa parte también emocional, ¿no? Y ya del contacto y todo eso se ha ido dejando porque ya todo es por mensaje, todo es por comunícate por el celular y todo. Aquí hay una parte importante. O solemos pensar, un paréntesis, ¿no? Sí. Solemos pensar que a esa persona no le va a gustar el mensaje. Y entonces mejor no lo decimos porque decimos, híjole, a lo mejor ni le gusta lo que le voy a decir, mejor me quedo callado, ¿no? Y entonces dejamos de ver comunicar. qué pasa, ¿no? Claro, entonces se hace un problemón enorme porque no comunicaste. Aquí viene algo importante. El liderazgo, ¿no? El liderazgo, estamos hablando de liderazgo en una empresa. Muchas veces solemos decir, pues es que cómo quieren que yo cambie si veo que todos los demás están haciendo ciertas cosas. Entonces, como los demás hacen ciertas cosas, yo voy a seguir atrás de esos y haré las mismas cosas, ¿no? Entonces, aquí hablamos de liderazgo. ¿Qué características debe tener un buen líder? Fíjate, antes de llegar a lo que es el liderazgo, me gustaría comentarles que más allá de la actitud personal, de repente encontramos que las empresas tienen vicios que luego tienen los seres humanos. Hay empresas asertivas, hay empresas no asertivas. Si tú estás en una empresa no asertiva, por muy asertivo que seas, vas a lograr pocos cambios. Y entonces tarde o temprano llegamos a la otra palabra, liderazgo. No, liderazgo, wow.
Esa palabra es como amor. Significa tanto que ya no significa nada. Nada, no significa nada. Sí. Amor, ¿qué es eso? Una enfermedad que se quita con el matrimonio podría ser la definición más acertada. Estás en medio de dos mujeres. Sí. Yo lo sé. Eso no sé qué tenga que afectar el dicho. Mira, ya no supo que... sí. ¿Dónde me escondo? Entonces, el liderazgo, por otra parte, tiene muchas connotaciones. Vamos a definir. ¿Qué opciones tiene la situación de liderazgo desde el punto de vista de gestión? Número 1. Para las teorías tradicionales de administración, el liderazgo es equivalente a jefe directivo, gerente o, usando el anglicismo, o manager. Quien tiene una posición ya es líder. Bueno, desde el punto de vista administrativo, pues bueno, podemos comprarlo. Ese es parte de lo bonito del lenguaje. Ese es el nombre. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, si definimos que el líder es el que tiene un equipo de trabajo a su cargo, al que les manda, entonces está bien. Son líderes, sí. Es un líder. Ahora, si redefinimos esto y decimos, bueno, ya no vamos a pensar que esa persona es un líder, vamos a pensar que es un directivo. Todavía la palabra directivo ya empieza a acercarse al líder. Si decimos que es un capataz, pues no tiene nada de liderazgo. Si es un supervisor tiene una gran vista y está viendo lo que hacen sus muchachos. Ya cuando eres directivo ya empiezas a dirigir. Ya cuando eres líder llegamos al culmen de lo que es el concepto. Un líder es aquel que logra que su equipo lo siga voluntariamente. O sea, no te sigo porque eres mi jefe. Te sigo porque la visión que tú tienes y que nos ha compartido me late. Y yo quiero ser parte de esa hermosa historia que tú estás desarrollando. Ese es el verdadero liderazgo. Perdón. Me sobran dedos de mis dos manos para identificar a los auténticos líderes que yo conozco. Son muy pocos. Claro, ¿es necesario ser líder? No. Bastaría con ser un buen directivo o dirigente. Acuérdense, directivo, dirigente, dirigir. Eso ya sería bueno. ¿Sí? Pero a veces queremos ser lo que no podemos ser. Claro, si cualquiera que se proponga ser líder, lo puede lograr en cierta medida. Es, por ejemplo, si yo les preguntara, ¿un gerente nace o se hace? No hay duda, se hace a través del estudio, a través de una serie de herramientas. Experiencia. Bueno, eso es lo mismo con el liderazgo. Un líder nace o se hace. Claro que nace. Pero para fortalecerse no hay otra forma más que la autopreparación, más que el autogestionarte. Y, por supuesto, no confundamos liderazgo con carisma. Hay gente que tiene un carisma impresionante. El liderazgo no está involucrando al carisma. Se puede ser un líder bastante decente sin carisma, sin esa situación que arroba a la gente, ¿no? Digo, el siglo pasado fue nuestro gran problema tener un líder tan carismático como lo fue Hitler. Eso es el líder carismático. ¿Sí? El carisma no te dice la ética. Sí. Y un buen líder debe tener ética. El carisma no nada más, no es que no sea importante o indispensable. Si el carisma no es bien manejado por quien lo tiene, puede llevar a su equipo a lugares donde no deberían estar. Sí, bueno, es lo mismo decir me caes bien, ¿no? Claro. Oye, pero ahorita ya hablamos un poco de liderazgo. ¿Qué es la asertividad, Ricardo? Okay, ¿Cómo lo puede digerir las personas que nos están oyendo? Bien, ese es otro término. De repente se puso de moda. Yo soy asertivo. Sí. ¿Y eso qué significa? Entonces, lo primero que es que la asertividad
es un término más interno que externo. Y la gente lo usa más hacia el exterior que hacia el interior. Este muchacho se ve muy asertivo. Pues se verá muy asertivo. Eso no garantiza que lo sea. Entonces tenemos que partir de que asertividad viene de un término latín que es assertum, que significa afirmación. Y en el español, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, sí existe la palabra aserto. Se usa en el español peninsular, que significa afirmación. Mi afirmación es equivalente a mi aserto es. O sea, es partir de que se afirma algo. En la asertividad, lo que la persona es afirmarse a sí mismo. Y esto genera seguridad, pero no lo confundamos con la seguridad de pose. Mira qué seguro se ve ese muchacho. Sí, puede ser. La pregunta importante es que nadie puede afirmarse si no se conoce. La primera condición de la asertividad es el autoconocimiento. ¿Y esto qué implica? Conocer, número 1, cuál es mi temperamento. 2, cuál es mi carácter. ¿Qué creen? La gente no conoce su temperamento. No sabe ni siquiera lo que es el temperamento, ni lo que es el carácter. Exactamente. Lo primero que es que hay que conocerse. Después, ¿cuáles son mis principios éticos de vida? ¿Qué sigue? Conocer mi vocación. ¿Cómo voy a ser asertivo si no conozco mi vocación y no sé hacia dónde ir? Mira, si tú estás en un trabajo que no te gusta, no es tu vocación. Pero si conoces tu vocación, puedes dirigirte hacia allá. Entonces tu asertividad te ayuda. Si no, ¿hacia dónde vas? Entonces la asertividad te va a hacer una persona segura de ti misma. Ojo, segura de la solidez de tu persona. Voy a poner un ejemplo. No me gusta la gente, no me gustan los espectáculos, tengo miedo a hablar en público. La asertividad no está en que hable bien en público aunque no me guste. La asertividad está en conocer que tengo la limitación de hablar en público. Imagínense, eso ya es, conozco mis límites. Y entonces ya podré determinar, ¿es tan importante hablar en público que lo debo aprender? Si la respuesta es sí, tendrá que haber un proceso partiendo de su autoconocimiento. Porque la gente piensa que es asertivo el que está seguro de todo. Puedes saber que yo soy experto hablando en público y empieza a hablar en público. Voy a poner un ejemplo en el medio donde me desarrollo. El médico es una total autoridad en su consultorio. Total autoridad. Entonces de repente la industria farmacéutica lo suele contratar para dar conferencias. Y esa autoridad que también se manifiesta en el consultorio, llegan con esa misma seguridad a dar la conferencia y es pésima. Pero como tiene buen nombre y otros colegas lo reconocen, entonces se lo creen. Y está bien, porque entonces él parte del conocimiento. Pero conozco ponentes médicos que son no malos, malísimos. Pero hay otros que se prepararon. Sí. De hecho, es curioso. Los mejores ponentes médicos que yo conozco son los que menos blasones tienen en su especialidad. Es bien curioso. ¿Por qué? Pues porque soy menos autoridad en el consultorio, entonces estoy obligado a ser más autoridad en otra parte. Entonces, eso es, hay que conocerse. Y conociéndote, tú ya puedes llegar a prepararte para lo que tú desees, partiendo de quién eres. Y lo más importante que hay que conocer de ti no son tus fortalezas, son tus debilidades. No para que las suplas, y nadie puede suplir todas sus debilidades, nada más para que las superes en el nivel mínimo para que lo puedas hacer bien. Yo, que a mí no me gusta hablar en público, si fuese el caso, yo tendría que prepararme lo mínimo indispensable para hablar en público. ¿Sí? Si me nace,
Pues entonces hay menos problemas, pero tiene que partir del autoconocimiento. Claro. No sé si eso explica el punto de Sí, vista. tienes un saludo de Olivia Espinosa. Saludos, Ricardo, eres excelente profesional. Muchas gracias. Y Olivia Espinosa, saludos a Promo Estéreo. También tenés un saludo de Juan Carlos Hernández. Un saludo a Ricardo de la Fuente y a Promo Estéreo. Mi estimado Juan Carlos, un abrazo fraterno. Pues preséntanos los libros que nos tienes aquí enfrente. No sé si se alcancen a ver. ¿Sí se ven un poquito? No sé si o los ponemos de pie. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Qué es lo que tú haces? Platícanos un poco. Se cayó el libro, no las ventas, afortunadamente. Yo te ayudo. A ver, aquí están todos. Ahí están. Ahí me parece que están los 5. Bueno. Yo estoy en una agencia de capacitación, lo que llamamos una agencia de nicho. Estamos capacitando básicamente a la industria farmacéutica y en consecuencia, pues todos los libros que tengo son sobre de esta industria. Entonces, en estos 5 libros está la experiencia de mis 20 años como capacitador en diversas áreas. Entonces, nosotros manejamos el método SCAP que ya les había mencionado, buscando que la persona de verdad asimile el conocimiento y lo pueda llevar a la práctica. Entre las cosas que manejamos son situaciones de asertividad, que la gente sepa qué es la asertividad, con una serie de dinámicas también introspectivas, proyectivas, para que se conozcan a sí mismos. Y entonces de esta manera, ya cuando una vez que pasamos la fase de sensibilización y venimos a la cognición, ya están más receptivos porque pueden acomodar lo que están escuchando a lo que ellos son. Entonces nosotros tenemos diferentes situaciones de capacitación a la industria farmacéutica y también a otras industrias. Por ejemplo, el último libro sobre el ejecutivo cuentas clave, ya es prácticamente para todo aquel ejecutivo de cualquier empresa, de cualquier industria que tenga este puesto, porque desarrolla en verdadero detalle todas las acciones que tiene un CAM. Ya no es ser vendedor, el ser vendedor está cambiando. El ejecutivo cuentas clave necesita ser administrador. De hecho, hay una definición, alguien me decía, ya no sé si un CAM es un vendedor que tiene muchas labores de administrador o un administrador o un gestor que tiene muchas labores de venta. Y eso es cierto, el ejecutivo cuentas clave debe gestionar hacia afuera con sus clientes, pero debe gestionar hacia adentro con las áreas de su empresa. A veces este trabajo es más intenso, ¿por qué? Porque si la empresa no tiene toda esta metodología, le cuesta mucho trabajo ir hacia adentro. Es ahí donde a veces tiene más problemas. ¿Sí? Así es. Pero también hay empresas que ya entendieron esta situación de cuentas clave y entonces la labor hacia adentro se facilita y hacia el exterior pues sigue con esa complejidad que siempre será fascinante, ¿no? Entonces yo diría que en ese sentido lo que nosotros hacemos en nuestra capacitación es, cada tema que tocamos, primero, siempre implica el manejo de las emociones. ¿A qué me refiero con esto? Cada puesto tiene una emoción. Cada posición de nuestros clientes, hablando de CAMs, también tiene una emoción. Por ejemplo, ¿qué emoción tiene un vendedor? La más dura es la frustración. Frustración es cuando yo no puedo llegar a mi meta, y eso es clásico del vendedor. Tenía el objetivo de venderle, no me compró, y entonces siento frustración. Puedo sentir frustración y no volverme un frustrado. Lo que yo debo hacer es manejar mi emoción, y entonces lo convierto en un reto. Pero podemos ir a otros puestos, ¿no? Un comprador. El comprador no tiene ningún problema con la emoción que tiene con el vendedor. Él tiene la sartén por el mango. La presión que tiene el comprador es diferente. Él tiene que garantizar un nivel de servicio y puede tener más estrés que el vendedor no debe tener, por cierto. El vendedor se enfrenta a la frustración. El comprador sí puede manejar
estrés porque tiene muchísimas líneas que comprar. Y entonces lo mismo, ¿no? Un gerente de ventas tiene una emocionalidad diferente a la que tiene un dueño de empresa. Un dueño de empresa que quiere. Entonces uno debe encontrar eso. Nada más sabiendo una cosa, el dueño de empresa ve totalmente por su empresa y por su bolsillo. ¿Qué creen? Un gerente de ventas no tanto. Un gerente de ventas le gusta el poder. Una de las y no porque sea específico del gerente de ventas, pero una de mis frases favoritas es que lamentablemente en México poder se escribe con J, que es lo que debemos evitar para ser más pleno. Entonces en nuestra capacitación combinamos todo aspecto emocional para que la gente lo pueda aterrizar en la práctica, con roleplays y con una serie de ejercicios que se puedan manejar. Maravilloso, Ricardo. Ojalá, yo tengo clientes que son parte de laboratorios, ¿no? Entonces estaría padrísimo que pudieran escuchar todas estas pláticas, porque de verdad es que no sabemos dentro de una organización cómo poder manejar situaciones, ¿no? Claro. Desconocemos totalmente el tema y se vuelve, bueno, puede llevar hasta la quiebra, ¿no? Un empleado que no sabe cómo manejar sus emociones. Entonces, bueno, es importantísimo poder tomar estas herramientas. Voy a leerles rapidísimo. Sí. Jorge Padilla, saludos, estimado amigo. Alison Salazar, señor Ricardo, le mando mis saludos, respetos y admiración. Espero pronto poder conseguir todos sus libros y aprender más de usted. Jorge Padilla nos dice también, saludos, Promo Estéreo. Para las personas que nos escuchan, ¿dónde pueden comprar tus libros? Bueno, como somos una agencia y una editorial de nicho, es Proyecta División Editorial, somos de nicho, los tenemos básicamente a la venta en Proyecta. El nombre completo de la agencia es Proyectos de Capacitación Total. Y entonces esto está disponible ahí, pueden consultarlos a través de nuestra página web, que es Proyecta-Medio SCAP, S-C-A-P. Puede ser a través de nuestros teléfonos, es 55 90 00 27 89, y el personal es el celular 55 26 53 42 42. Ahí están a su disposición los 4 últimos. El primero del 99, después de un par de reimpresiones, pues ya no tenemos, ya quedó atrasado, tengo que ser el siguiente. Pero bueno, todos los demás están a su disposición. Perfecto, muchas gracias. Después tú y yo vamos a tener que darle una revisada a del Ejecutivo de Cuentas Clave, porque tengo aquí muchas anotaciones. Y este libro, en verdad yo quiero recomendarlo mucho, porque a mí en lo personal me está sirviendo bastante, y yo no soy representante médico, lo fui en algún momento, pero ahora lo aplico para otras cosas. Y la verdad es que sí me ha servido en mucho. el capítulo cómo torturar al cliente. Exacto, mira, aquí lo tengo, mira, está con amarillo, exactamente. Pues un gusto, Ricardo, un gusto, y como siempre este es su espacio, eres bienvenido cuando quieras traernos, porque es un tema súper amplio, ¿no, Fabi? Sí, pudiéramos hablar sí, horas de este tema, sí, y también de forma personal, no solo organizacional, lo podemos llevar a una vida cotidiana y cualquier persona tendríamos que aplicarlo, ¿no? Así es. Otra de las cosas que tengo, y lo digo con mucho gusto porque fue surgiendo, como psicólogo organizacional dentro de las situaciones que estudias, es la situación del coaching. Entonces yo tengo el gusto ya de ser coach de ya varios ejecutivos, algunos de ellos incluso afuera de las fronteras de México, ¿no? Entonces también el coaching es una herramienta importantísima para que la persona se desarrolle, y en esto por supuesto tenemos siempre que hablar de lo que es la asertividad, porque el coach debe ayudar a la gente para empezar, a autoconocerse. Claro. Es la clave de todo esto, el autoconocimiento y la capacitación sobre todo. Pues bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy. Queremos agradecerte tu presencia, esperamos pronto volverte a tener aquí. Vamos a seguir tratando este tema. Y pues bueno, fue un gusto estar el día de hoy con ustedes. Eri, ¿algo más que quieras Sí, claro. agregar? Decirles la gran noticia, Fabi, que vamos a estar en Orbe Network en punto de las 2 de la tarde con un nuevo programa que se llama Historias de Sal y de Azúcar. No se lo pierdan, está fantástico. Y bueno, ahora no solamente por radio nos van a poder escuchar, sino que ahora por televisión. Así que los esperamos en punto de las 2 de la tarde. Ya les estaremos mandando la liga. Exactamente. Fabi, pues eso es todo. Hasta el próximo miércoles. Agradecido con ustedes.
Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.